Bueno, siempre que uno quiere los recursos técnicos fallan, pero bueno, vamos a iniciar con la explicación que tenemos. Eh, el evento de hoy lo hemos llamado Iniciativas Económicas Exitosas, reflexión sobre iniciativas productivas y económicas que acompañamos. Y el título es un título provocador, porque todos los que estamos acá, de alguna manera, hemos venido acompañando proyectos productivos, proyectos económicos en comunidades. En general, hemos tenido resultados en el momento satisfactorios, pero a la larga, ¿qué queda? ¿Qué sostenibilidad tienen? ¿Hacia dónde van? ¿Qué están cambiando? Entonces, pues el propósito justamente de poder tener esta actividad es poder hacer una reflexión sobre nuestro trabajo y cómo poderlo orientar mejor para lograr resultados más sostenibles en el tiempo y que transformen efectivamente las condiciones de vida de la población. Pero antes de hablar de eso, bueno, no vamos a hacer una presentación de cada uno porque nos llevaría mucho tiempo y sabemos que el tiempo es para aprovecharlo sobre todo para esta reflexión. Sin embargo, brevemente nos vamos a presentar solo levantando la mano y ya en las mesas de trabajo habrá oportunidad de conocernos mejor. Entonces, bueno, primero, por ser los anfitriones, aunque deberíamos de ser los últimos, vamos a pedir a los compañeros que están trabajando en PopNoc que levanten la mano solo para que los conozcan. Bueno, además, hemos invitado a distintas personas que están haciendo un trabajo. Les damos la bienvenida a Francisco, adelante. Eh, sí, eh, vamos a esperar un momentito. Buenos días. Bueno, nuevamente buenos días a quienes acaban de llegar. Mucho gusto tenerlos acá. Nos estamos presentando, pero no con detalle quién es quién, porque eso llevaría mucho tiempo, sino que, bueno, ya los compañeros que trabajan en PopNoc se presentaron y quisiéramos que también pudieran levantar la mano personas que trabajan en ONGs internacionales, en cooperación internacional, para que nos vayamos conociendo. Entonces, las personas que trabajan en ONGs internacionales, en cooperación internacional, que por favor levanten la mano para que los vean. Ajá. Bueno, también tenemos organizaciones de sociedad civil guatemaltecas, algunas son asociaciones, son redes, entonces que levanten la mano los que son de ese tipo de organizaciones, de ONGs, asociaciones, ajá, muy bien. Y también, bueno, eh, tenemos personas académicas que no sé si se incluyó entre sociedad civil, eh, y tenemos personas que han estado participando en proyectos de lo que hemos llamado iniciativas económicas, proyectos productivos, diferentes actividades que también pudieran levantar la mano. ¿Sí? Entonces, si vemos, estamos compuestos de distintos actores. Algunos que, por decirlo coloquialmente, apoyan y acompañan dando dinero y dando recomendaciones.
hay otros que estamos de intermediarios implementando proyectos y acciones en las comunidades, hay otros que son directamente quienes están desarrollando el trabajo en el terreno, y bueno, somos variados. Y entonces quiero explicar un poquito qué es PopNog para comenzar. Lo puedo ver, es que me sirve la presentación. Sí, entonces PopNog, como todos creo que ya conocen, es una asociación civil no lucrativa guatemalteca, no partidista. Y esto hacemos la diferencia que nosotros sí nos definimos como políticos. Claro, no está escrito así en los estatutos, pero sí nos definimos como políticos porque cuando uno habla de derechos, está hablando de cuestiones políticas, de relaciones de poder, del reconocimiento de las personas. Entonces sí somos políticos, pero no partidistas. Es decir, no respondemos a ningún partido político en lo particular. Y la característica, la naturaleza de PopNog es trabajar con un enfoque de pueblos indígenas. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solo trabajamos con población maya, porque en Guatemala sabemos que la mayoría de la población, aunque no esté reconocido así, pero en la realidad más de la mitad de la población guatemalteca es maya. Y entonces casi todas las organizaciones trabajan con población maya. Además, las ONGs se han concentrado sobre todo en el noroccidente del país. Pero bueno, en el caso nuestro, no es solo trabajar con población maya, sino que reconocemos en la identidad, en la historia, en la cultura de los pueblos originarios una fuerza para la construcción de alternativas de vida. Es decir, los pueblos originarios tienen una forma propia de entender el mundo que está más vinculado a la naturaleza. Y como bien lo refería Marcos Ricardo, los seres humanos no somos los dueños de la naturaleza, no somos los dueños de la madre tierra, sino que somos parte de ella. Y los pueblos originarios reconocen a la tierra como madre. Y una madre no es para explotarla, no es para utilizarla, sino una madre, pues por supuesto, nos da sus alimentos, nos nutre, pero esa madre también hay que respetarla, hay que cuidarla, hay que protegerla. Y entonces, al momento de que la humanidad no es el centro del universo, sino que es parte de este, la forma de relacionarse cambia, porque entonces, por supuesto, necesitamos de ella, pero también hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que rendirle tributo, hay que darle algo a cambio por lo que nos da. Y estos saberes ancestrales promueven formas de relacionamiento distinto. Además, no es el concepto individualista de la persona sola, sino el sentido de comunidad es muy fuerte dentro de los pueblos originarios. Entonces, esa serie de valores, de principios, nos dan un potencial para construir de manera distinta la vida. PopNog promueve en general la defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios y particularmente hemos enfocado nuestro trabajo con mujeres, jóvenes y niñez. Como organización nos constituimos en el año de 2005 y nos legalizamos ya como asociación civil en el año 2008. Como objetivo tenemos la promoción del buen vivir en las comunidades a través de su participación activa. Y esto ya define también cuáles son los procesos y los desarrollos. Es decir, nos definimos pues como acompañantes de procesos, pero reconociendo el protagonismo fundamental de las poblaciones y las comunidades.
Nuestra área de cobertura es en la parte sur de Huehuetenango, en el área MAM, y en la región Huilta, donde es población Poptí, aunque también hay que decir que hay bastante población mestiza en la región Huilta. Y bueno, si Pop nos coloca al centro el buen vivir, que es nuestro sueño, es nuestra utopía, es hacia lo que le apuntamos, ¿qué es eso del buen vivir? Este es un concepto que acuñaron los hermanos en el sur de América, de Abya Yala, y que es un concepto diferente al concepto dominante, porque el concepto dominante es ver a la naturaleza como un recurso al que hay que explotar, sacarle al máximo, y donde el objetivo principal es el crecimiento a lo largo del tiempo acumulativo que lleva a la destrucción. Es decir, de hecho, los efectos los vivimos ya ahora. Este año particularmente es muy palpable los efectos del cambio climático. Es decir, por lo menos acá lo estamos viviendo con calores intensos cuando todavía no es momento. Y los incendios como producto de ese cambio climático. Y esto es el resultado, hablamos de la acción humana en general, pero también aquí hay que distinguir que hay distintos niveles de responsabilidad. Es decir, no todos somos igualmente responsables de lo que está ocurriendo. Por supuesto, cada quien podemos aportar algo. Pero entonces, volviendo, el concepto del buen vivir plantea una relación armoniosa y equilibrada entre los seres humanos, la naturaleza y las energías del universo, que por supuesto busca la vida digna, la vida plena para todas las personas. Y eso pasa por satisfacer las necesidades materiales, pero también el bienestar espiritual de las personas. Y aquí entendiendo la espiritualidad no como un concepto religioso, sino como ese ser y convivir y estar en el mundo, en el universo. Esa es la espiritualidad. Y en este caso, pues se trata también de un bienestar individual y colectivo. Es decir, partimos de la persona, pero no de la persona sola, aislada, sino entendiéndonos como parte de un conjunto, de una colectividad, como parte de la humanidad. Y yo no puedo estar bien si los demás tampoco están bien. Es decir, el bienestar individual está relacionado al bienestar colectivo. Y no es la idea de acumulación, no es la idea de derroche, no es la idea de lujo, sino de contar con lo necesario para vivir dignamente en una vida sencilla, modesta y feliz. Ahora los conceptos han cambiado. La gente es por lo que tiene. Y el desarrollo se mide cuantitativamente y no necesariamente por la calidad. El concepto de buen vivir le apuesta más a una vida plena que no represente esa destrucción de la madre naturaleza y esa destrucción de la propia humanidad. Entonces, eso es nuestro sueño. Sin embargo, los ideales son buenos porque nos guían, nos orientan, nos dan idea de hacia dónde vamos. Pero a la hora de las olas, los ideales no son la realidad. Y yo todo el tiempo insisto, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y nosotros hemos venido haciendo un montón de cosas con buenas intenciones, con un deseo de promover calidad de vida,
pero los resultados no necesariamente son los que deseamos. Y eso, pues ya Obdulio nos va a compartir más adelante una sistematización que hicimos, donde vemos que se han hecho cosas, se han cumplido con los resultados de los proyectos, hay logros, pero al mismo tiempo, ¿qué queda? ¿Qué tan sostenible es eso de lo que hacemos? ¿Realmente estamos cambiando lo que decimos que estamos cambiando? ¿Tenemos un mundo mejor ahora? Y eso debemos de ser honestos. Debemos de honestos con nosotros mismos y con lo que hacemos. Y no para darnos golpes de pecho, no para desestimar lo que hacemos, sino con el propósito de mejorar. Es decir, la idea es qué tan sostenible, qué tan efectivo, qué tanto impacto estamos teniendo. Estamos cambiando las cosas. Y si no las estamos cambiando como quisiéramos, ¿por qué no? Entonces, ese es el propósito principal de esta reflexión. Y como ustedes ven, pues esta reflexión la vamos a hacer entre algunos acá, partiendo de una experiencia específica, en este caso la experiencia de Popnog, pero que no se reduce a Popnog, trasciende mucho más allá. Y cuando decimos que trasciende mucho más allá, porque lo comentamos con distintas organizaciones y decimos, ¿qué tanto hemos logrado? Y nos dicen, sí, es que no hemos logrado mucho, lamentablemente, pero no. Y no solo es Guatemala, es a nivel mundial y el tipo de cooperación que estamos desarrollando. Eso es lo que tenemos que preguntarnos y esa es la intención de esta actividad el día de hoy. Poder tener una reflexión honesta, autocrítica, para mejorar lo que estamos haciendo y para que nuestro aporte realmente contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población con la que trabajamos. No pretendemos que en esta reunión vamos a agotar la discusión, la reflexión. No pretendemos tampoco que vamos a salir con soluciones mágicas, pero por lo menos pensarlo, que nos cuestionemos. Y a cuestionarnos, eso es avance. Entonces, si de aquí salimos motivados a revisar nuestra experiencia, nuestras prácticas y lo que estamos logrando, con eso consideramos de que habremos dado un paso, pero que habrá que continuar. Y entonces eso es en lo fundamental lo que queremos hacer el día de hoy. Y bueno, con esto agradecemos que hayan visto, muchas gracias, la presentación. Y bueno, daríamos el tiempo a Obdulio para que ha sido nuestro consultor, nos explique cuál es el trabajo que se ha hecho. ¿Ya? ¿Sí? Ya, listo. Sí, por favor. Sí, buenos días, gracias por acompañarnos en este día. Ya pues hicimos la invocación, nos conectamos un poquito con nuestras energías, bueno, y ya hablamos un poquito del propósito que tiene particularmente la Asociación Popnog y particularmente enmarcado en el términos de iniciativas productivas y económicas, que probablemente en otros contextos y otros enfoques totalmente de otras organizaciones y de la cooperación podemos entender lo que en algún momento le llamamos emprendimiento, pero desde el enfoque particularmente de Asociación Popnog, su enfoque se fundamenta en el tema de iniciativas productivas y económicas y particularmente lo que nos invita el día de hoy es una interrogante. ¿Qué entendemos por iniciativas exitosas? Esa parte creo que es una parte medular, preguntarnos a nosotros, ¿qué entendemos por iniciativas económicas exitosas? Y a partir de ahí ya hacemos
una reflexión en torno a una búsqueda de recopilar información. Particularmente desarrollamos grupos de trabajo, fuimos de estudio de campo y donde recopilamos información, pero como parteaguas para el proceso que hemos desarrollado es que particularmente la asociación se fundamenta en datos. No podemos tomar decisiones si no existen datos oficiales en este momento. Particularmente acá nos tiran que el 70% de los guatemaltecos sufren al menos una privación de la dimensión del desarrollo humano. O sea, las IDH representan, si vemos las gráficas acá, particularmente el censo de población en el 2018, citaban que en ese momento teníamos a 14.901.286 habitantes. De esa cantidad, el 51.53% representa toda la población mujer. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una población altamente femenina y por ende también altamente joven. Pero ¿cómo constituye esa parte? Pero vemos las grandes brechas que anteriormente en los estudios no se habían demostrado y colocado el tema de la tecnología, pero en este estudio particular ya demuestra el tema de la brecha tecnológica, que es acceso a internet, un teléfono móvil inteligente, acceso a computadoras, que eso obviamente responde a un 75.9%. Es una brecha enorme y particularmente quienes sufren más de eso en comunidades de áreas rurales. Aunado a eso, vemos que el acceso a educación, probablemente algunos no asistieron ni un día a la escuela, algunos solo culminaron el nivel primario, algunos el nivel básico, secundario, y así se va a ir reduciendo los números y vamos viendo que solo el 71.2% es que ha accedido a oportunidades de educación. Pero vemos en el tema de servicios básicos, que ahí está el tema de agua potable, energía eléctrica, el tema de alimentación, y solo el 50.3%, pero particularmente el tema de acceso a oportunidades de empleo, vemos que solo el 48.8% tiene acceso a oportunidades o acceso a un ingreso. Y aquí todavía no se describe si es digno o si están establecidos el salario mínimo establecido en ley o no. No registra este dato, pero el acceso a vivienda. Estos datos son punto de partida entonces para la Asociación Pop nos dijo, vamos a empezar a reflexionar en torno a los datos. Iniciamos un proceso de construir iniciativas económicas y productivas en el marco, pero vemos brechas también en el tema de la diferenciación entre hombres y mujeres, cómo está el tema de género. Aquí particularmente vemos que Guatemala tiene el pico más alto en términos de desigualdad de género. Y entonces vemos que Guatemala puntea a nivel de América Latina con el 0.48%. Eso quiere decir que a nivel país hay una brecha enorme en términos que estamos ahondando y hemos olvidado el tema de la paridad en los procesos. Entonces, esta parte nos invita nuevamente. Vemos también acá, dice acá que las personas con menor escolaridad siempre sienten que sus ingresos disminuyen más que los que tienen más escolaridad. Eso está comprobado igual. Quienes no lograron cursar el nivel primario o no lograron acceder a un nivel más superior de educación, siempre tienen menores probabilidades de acceder ya sea a un empleo, ya sea iniciar una actividad económica, pero esta parte siempre contribuye al tema del despensamiento sistémico, el análisis crítico, pero aquí son las brechas que nos permite identificar de cómo eso se desarrolla. Y si vamos viendo el comportamiento, particularmente en temas de que donde se ha reducido el tema del 25 al 50%, siempre vemos que el nivel superior no tiene mayor injerencia, pero quienes sufren más son los que tienen solo el nivel primario. Esa parte entonces vemos que hay un impacto y yo puedo atreverme a asegurar que cada uno de ustedes con quienes trabajan, particularmente siempre tienen un nivel bajo a nivel escolar y sus retos en términos de implementación de sus programas y proyectos siempre tienen brechas en torno, hay que hacer mediación pedagógica, hay que acercarnos, utilizar el idioma y otros factores que contribuyen para que lleguemos al propósito del Calnos en Causa como organizaciones. De la misma manera, existe también el estudio, particularmente el GEM, en estudios de emprendimientos. Hay un estudio de percepción que marca que las percepciones y actitudes hacia el emprendimiento en Guatemala, en términos porcentuales, vemos que particularmente las personas de 18 a 64 años creen que el emprendimiento es
una buena carrera. Eso quiere decir que las actividades económicas o productivas creen que es una solución o una alternativa para generar ingresos, para satisfacer ya sea las necesidades de su familia o a nivel individual. Pero vemos cómo va creciendo del 2020 al 2022, ha generado el tema de una buena carrera, se visualiza como el 94%. Vemos de la misma manera que se enfoca en el tema del reconocimiento social, ha ido cambiando igual del 78.6 al 80.8% en tema que de 18 a 64 años perciben que hay un reconocimiento social en términos del emprendimiento. Y en el tema de reconocimiento en medios, nuevamente vemos que sigue creciendo. Estos datos nos marcan que cada vez más la población de 18 a 64 años está buscando cómo generar iniciativas económicas, iniciativas productivas o encalzar cómo generar algún ingreso para satisfacer sus necesidades básicas, sus necesidades que a nivel comunitario, y eso implica nuevamente datos que nos conllevan. Las actitudes a nivel del emprendimiento en Guatemala nuevamente marca que en términos de oportunidades, o sea, ven que pueden iniciar nuevas iniciativas económicas y vemos que el 68.3% cree que pueden desarrollar una iniciativa económica. A partir de las capacidades percibidas, la gente dice, les preguntamos, ¿ustedes creen que tienen las habilidades, las competencias, particularmente en términos de emprendimiento, que se les llama las famosas CEPs, las características emprendedoras personales? Ellos creen que cuentan con esas habilidades el 77.5%, pero el temor al fracaso, creo que aquí nos conduce justamente a intencionar nuestra discusión, porque vemos una brecha del 42.3% que a pesar que tienen la intención de emprender o de desarrollar actividades productivas o económicas, pero nuevamente se insertan que hay una brecha que muchos dicen, quiero emprender, pero también le temo al fracaso en esta parte. Entonces, ¿cómo desarrollamos a partir de estos datos? Entonces, Asociación PopNog del 2020 a 2022 desarrolló un proceso de poder contribuir a nivel comunitario, jóvenes, mujeres, adultos, y particularmente en sus dos programas y un eje que sería el programa de juventud, el programa de mujer y el eje de migración. Desarrollaron acciones y estuvieron intervención en 7 municipios. Particularmente del color naranja se visualizan el tema que corresponde a toda la región MAM, y el color celeste corresponde a la región Huista, que son 2 municipios, San Antonio y Santa Ana Huista, quienes estuvieron desarrollando acciones en ese territorio. Pero particularmente nos enfocamos en 2 acciones específicas. La primera marca en el tema de habilidades blandas y atención psicosocial de todos los involucrados, y la otra parte es el tema de iniciativas productivas y económicas. Estos 2 elementos son fundamentales porque son nuestras variables para ir reconociendo cómo el trabajo que se desarrollaron a nivel comunitario fue contribuyendo. Pero para entender un poquito qué entendemos por habilidades blandas y atención psicosocial de este trabajo que desarrolla PopNog, vimos que PopNog trata de enseñar a las personas habilidades importantes que les ayudarán en su vida y brindar apoyo a retornados para adaptarse a su país de origen. Manejar el estrés, la ansiedad, el retorno y reconstruir sus redes de apoyo y ofrecer herramientas para superar desafíos durante este proceso de transición. ¿Eso qué quiere decir? Trataron de instalarles habilidades blandas para que puedan ellos desarrollar procesos de iniciar sus iniciativas económicas o productivas a nivel comunitario. Pero a la par de eso, sabíamos que muchos habían retornado y había un trauma probablemente en el paso, y que eso contribuía al tema de seguir abordándolo y poder reconstruir para nuevamente que no pudieran ser estigmatizados a nivel comunitario, o pueden ser en un momento pues bien recibidos a nivel comunitario, porque la reconstrucción del tejido social es parte del proceso con ellos. Entonces, para comprender el tema de iniciativas productivas y económicas para Asociación PopNog, el concepto parte de que para ellos iniciativas productivas son aquellas que buscan satisfacer o contribuir al tema del acceso a la alimentación en el hogar. Pueden llamarse entonces huertos familiares, porque entonces pueden llegar al patio y pueden obtener alguna hierba,
o algo que ellos están produciendo y puede contribuir a la alimentación de la familia. O el tema de granjas ponedoras de huevos que pueden, la gallina puso los huevitos, pero hoy no teníamos nada que comer, pues fuimos y lo obtuvimos y pudimos satisfacer un tiempo de alimentación. Eso conceptualiza al menos Popnoch, que entiende para el tema de iniciativas productivas. Sin embargo, para el tema de iniciativas económicas, aquí se hace una acotación porque ya ve el tema de poder contribuir, el tema de generar ingresos, pero siempre lo visualiza a partir de un excedente, porque no es posible que yo no tenga acceso a la alimentación, pero en lugar de consumir los huevos, la voy a vender a la tienda y luego me compro los más económicos y luego pues me quedo con una alimentación menos sustancial. Entonces acá lo que constituye para la asociación Popnoch es que intencionar que primero es el autoconsumo y el excedente se pueda poder vender a nivel comunitario, por un tema de autosostenibilidad de los procesos. Esto mismo nos lleva entonces a comprender que este mismo modelo nos contribuye a iniciativas que orientan a una construcción de una soberanía alimentaria de las familias y sus comunidades. Eso quiere decir que no solo estamos atacando, basta con que tengan comida, no, si van a tener comida, pero que sea comida basado en lo que ellos consumen a nivel comunitario, sin atentar los procesos que ellos, o la alimentación que comúnmente pues podemos decir chucherías en las tiendas, ¿verdad? Pero en ese sentido no, ¿verdad? Entonces, para el estudio a nivel, es que Popnoch desarrolló el trabajo a nivel comunitario con el 34% de hombres y el 66% representa mujeres. Vemos nuevamente estos datos comparativos del censo de población, son a más mujeres. Vemos nuevamente acá que las mujeres buscan y encausan el tema de la búsqueda de iniciativas o la generación de ingresos o la búsqueda de su autonomía o la búsqueda de garantizar sus derechos individuales y colectivos que en su mayoría pues han sido vulnerables históricamente. Para este proceso Popnoch logramos caracterizar 32 iniciativas y en ese sentido el gran número de iniciativas que fueron apoyadas y acompañadas se demuestra que son 8 iniciativas donde fueron entregados el tema de capital semilla, pero a través de la donación en especie, que se constituye a través de hilos para el diseño de textiles. Y esta parte es importante reconocer porque en su mayoría, y seguramente no me dejarán mentir que algunos pues diseñan textiles o tejen, pues el costo es elevado, el tema de la materia prima para poder desarrollar una indumentaria, ya sea un huipil, un corte, es elevadísimo. Y la mayoría entonces en esa parte pues fueron fortalecidas 8 iniciativas. Luego en la crianza de gallinas criollas, eso quiere decir que se colocaban a las gallinas y se podían a la crianza, y cuando llegaban la etapa de destace, el tema acá es que era para el tema del autoconsumo. Entonces las familias podían satisfacer un tiempo de alimentación con el tema de las gallinas, de acuerdo al volumen que se les fue entregado. Tienen 2 tiendas comunitarias. Este es un enfoque totalmente diferenciado, porque comúnmente siempre hablamos el tema de las brechas de acceso al mercado, pero muchas veces nos cuesta colocar un mercado a nivel comunitario y empezar a desarrollar un tejido social, comunitario y económico que contribuya a la generación de ingresos y que pueda quedarse nuevamente allí el proceso. Para eso vemos el cultivo de plantas medicinales. No me dejarán mentir que en algunos contextos durante la pandemia el tema de medicina alternativa, que le llaman algunos, o el tema de medicina natural, fueron y contribuyeron en el tema del abordaje del tema de la contención del SARS-CoV-19. Esta parte contribuye nuevamente a que las comunidades, basadas en un modelo de desarrollo económico local, capturan todas esas prácticas culturales que a partir de allí hacen una devolución para que no se pierdan, pero a partir de iniciativas económicas y productivas a nivel comunitario. Vemos el tema de producción de compost, el tema de la coqueta colorada, la producción de abono, y las personas pues ya fueron capturando frutas que se tiraban comúnmente en el basurero, lo capturaban y empezaban a reconstruir el tema de compostaje para el desarrollo de fertilizante orgánico. Vemos también
de producción de hortalizas, vemos el tema de producción de hongos, ostras, hidroponía, y así podemos ir enumerando cada uno de los que ustedes pueden ver en pantalla, pero son iniciativas de las 32 que desarrolló Asociación PopNog. Esto ha contribuido al análisis y reflexión como puntapié del proceso, pero relacionamos datos nuevamente con el monitor de global de emprendimiento GEM 2022-2023 que data que el 42.6% de los emprendimientos o las iniciativas productivas, la inversión parte a partir de un capital menor a 5,000 quetzales. Y justamente si nos preguntáramos cuánto invirtió Asociación PopNog por cada iniciativa, están en esa cantidad menor a los 5,000 quetzales. Seguido al 63.9% están orientados al consumo. En este caso se entiende por panaderías, tiendas de barrio, librerías, ventas de comida, venta de ropa y venta de frutas y verduras. Nuevamente están buscando atender las necesidades. El tema, si vemos la pirámide de Maslow, el tema de atender las necesidades, la primera que están en las necesidades fisiológicas son acceso a la alimentación, y justamente están nuevamente acá marcadas, y vimos en la gráfica anterior que las iniciativas estaban orientadas al tema de acceso a alimentos. Vemos el 48.5% no genera ningún empleo. Eso quiere decir que se puede caracterizar entonces la iniciativa económica o el emprendimiento como un tema de autoempleo, porque está generando no otro empleo para otra persona, sino que solo a nivel individual. A excepción de el modelo que desarrolló PopNog, las tiendas comunitarias se constituyen como un centro de acopio donde llegan todas las personas o sus socios a poder entregar sus productos, y a partir de ahí pues se encuentran un mercado y ya no se constituye como una persona, sino que a partir de un colectivo de mujeres y de jóvenes a nivel comunitario. Las iniciativas productivas económicas, vemos acá que se constituyeron a nivel individual y a nivel asociativos. Vemos que el 34% son asociativos, que están integrados por de 5 a 8 integrantes por iniciativa. Este modelo particularmente parte que si el 34% representa a 11 iniciativas y el 66% a 21 iniciativas a nivel individual. Pero vemos una brecha, y es por eso es importante el tema de la pregunta que nos trae. ¿Realmente son exitosas? Porque vemos nuevamente que al momento que terminamos de desarrollar el tema de la sistematización, encontramos que solo el 81% de esas iniciativas todavía estaban vigentes, pero el 19% ya no estaba vigente. Ya fueron clausuradas, no lograron despegar o no lograron ni arrancar en algún momento. Pero seguramente si yo voy al campo, probablemente puede haber una variación de datos nuevamente a hoy en día. Pero esto es parte de la reflexión de hoy en día, porque nos trae entonces, realmente solo es de reportar los números o decir, ya lo logramos, lo reportamos, o hay algo detrás de que necesitamos reflexionar e intencionar que no estamos logrando alcanzar, no lo estamos logrando evidenciar a nivel de las iniciativas, y partir de esto entonces como las lecciones aprendidas que este proceso les deja a la asociación. La primera lección que le deja es que las personas, particularmente PopNog, tiene un modelo, un diplomado que le llama sobre economía solidaria en el marco del buen vivir. Particularmente las personas que cursaron el diplomado lograron fortalecer lo que indicamos al inicio, las habilidades blandas donde se autodeterminaron, y particularmente acá nuevamente resalta que las personas quienes lograron desarrollar o participar en el diplomado tuvieron como mejores habilidades y competencias para poder encauzar sus iniciativas, y particularmente en el tema del autoconsumo, y a partir de los excedentes generar ingresos económicos a nivel familiar o a nivel individual. Pero vemos nuevamente que el trabajo que desarrolla la Asociación PopNog en el tema de asistencia técnica o el acompañamiento para entregar insumos a iniciativas, es decir, el tema de capital semilla a partir de insumos desarrollaron, es que especialmente dirigidas a personas retornadas tuvieron un mejor proceso y ha contribuido a nivel familiar. Eso quiere decir que
Particularmente PopNoc se enfocó mucho en el proceso de acompañamiento y el tema de atención psicosocial para las personas retornadas, y eso contribuyó a que mejoraran sus iniciativas. Entonces, la siguiente lección lo que nos comparte es que las iniciativas productivas dirigidas a mujeres han demostrado ser valiosas al fortalecer su autonomía y sus derechos individuales y colectivos, pero contribuir el bienestar a nivel familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que esta parte no estamos midiendo en números en este momento, estamos midiendo el tema de cualidades, el tema de cerrar la brecha de violencia a nivel familiar y lograr que una mujer diga, hoy sí me siento capaz, autónoma, aunque no me fue tan bien en la iniciativa, pero quiero volver a intentarlo, quiero seguir impulsando. Esto es un gran valor agregado al proceso porque no se puede medir fácilmente en números, tanto mujeres, números, emprendimientos, pero el tema de las cualidades fortalecidas en ese proceso nos garantiza. Durante la pandemia, las iniciativas productivas y económicas se convirtieron en una forma de contribuir el acceso a alimentos y de fortalecer los lazos con la comunidad, lo que facilitó una mayor cohesión social. Eso quiere decir que durante esa etapa, pues todos dijeron, no, toque de queda, nadie sale, pero las comunidades lograron, a partir de sus iniciativas, lograr contribuir a un tema de trueque, intercambio, para el tema de sus iniciativas y los productos que estaban generando. Pero no podemos dejar desapercibido el tema de los desafíos que nos enfrentan en esta parte. Las iniciativas productivas se centran mayormente en la producción para autoconsumo. Eso quiere decir que las iniciativas que desarrolló Asociación PopNoc se centraban justamente en el tema del autoconsumo. Esa parte es la cual disminuye su sostenibilidad, porque entonces si el autoconsumo lo concebimos desde el inicio, en su momento pues se va a caducar. De tantas gallinas que me regalaron, pero de tantos calditos que hicimos, pues llegó un momento y una etapa que ya no tuvimos más gallinas si no logramos comprar más. Entonces, esta parte afecta fuertemente el tema de la sostenibilidad porque no existe, porque hoy se lo entregamos y nuevamente volvemos al tema de solo darles y no enseñarles a pescar, y ahí contribuye fuertemente el tema de la sostenibilidad de las iniciativas. Y luego las responsabilidades familiares, laborales y otras actividades en las cuales se concentran los beneficiarios. Esto influye fuertemente en los programas y en la entrega técnica, tanto a nivel de formación y la sostenibilidad. Por ejemplo, dicen, hoy no puedo llegar, y la formación tenía una fuerte vinculación con el tema de costos de producción, costos para el tema de la primera inversión o el costo de materia prima o hacer un análisis de costos. Si no asistió nuestro participante ese día, tenemos que doblegar esfuerzos a nivel operativo, porque eso representa una brecha, pero eso realmente genera un tema de no sostenibilidad porque se pierde en el contenido, y no es lo mismo darle un acompañamiento a nivel individual que a nivel colectivo, porque muchas veces las mujeres o los jóvenes, particularmente en su idioma, aprenden mejor en comunidad y no a nivel individual. Las iniciativas productivas y económicas se orientan principalmente hacia el autoconsumo. Sin embargo, debido a que las iniciativas económicas no llenan las expectativas de los participantes y las oportunidades laborales, la migración se convierte en un factor decisivo que impulsa a los participantes a abandonar sus proyectos. Hemos hecho procesos de acompañamiento y hemos logrado evaluar las iniciativas que no logran generar en el tema de retorno de capital, no logran llegar al salario mínimo. Está casi marcado que la curva de crecimiento de las iniciativas mueren de un mes a los 2 años, desaparecen por completo. Entonces, esa curva de crecimiento, si no va hacia arriba la teoría en U en ese proceso, prácticamente terminan caducándose. Y esta parte nos vuelve a remarcar que el tema va en esa línea. La falta de un programa específico para el caso de PopNoc dedicado a mejorar habilidades técnicas de las iniciativas productivas y económicas dentro de la asociación afecta la sostenibilidad. Eso quiere decir, si yo me quiero especializar en la venta de comida, pero si a mí no me gusta cocinar o no sabía cocinar, necesitaba un curso de formación técnica específica en esa área para fortalecer mi iniciativa. O si yo realmente necesitaba venderle a Mayawork, por ejemplo, y si me decía, mire, está de calidad, pero yo ni máquina de costurar o nunca he tenido acercamiento o una máquina de costura, necesitaba por ejemplo un curso de formación técnica en tema de corte y confección,
Pero en este caso, Asociación POP no tiene un programa específico en fortalecer capacidades técnicas, pero tiene la oportunidad o la ventana para poder desarrollar alianzas o procesos de coordinación con otras entidades, pero particularmente cuando se escriben los proyectos, muchas veces se nos van detalles como esos y que son propicios traerlos acá para reflexionar por dónde conducimos a los chicos o nuestros beneficiarios. Luego vemos que la ausencia de financiamiento proveniente de los recursos personales es un obstáculo para el tema del éxito de las iniciativas productivas y económicas. Este tipo de financiamiento, vemos particularmente que los jóvenes tienen mayores brechas de poder acceder a un crédito. Primero porque hay un tema de estigmatización a nivel de los jóvenes, versus las mujeres son los que no cuentan con propiedades a nivel comunitario, mayoritariamente son los hombres que heredan propiedades y las mujeres siempre están, entonces no tienen algo como garantizar el tema de acceso a un crédito y eso nuevamente vulnera, ya sea el tema de arranque de una iniciativa, ya sea para fortalecer la iniciativa, pero no tienen acceso al tema de financiamiento y eso afecta fuertemente y no hay particularmente quienes ofrecen créditos, no tienen particularmente el tema de interés de manera blanda porque son altos costos, pueden encontrar créditos desde el 10, 15 hasta el 17% y eso prácticamente mataría su iniciativa, casi de entrada por el tema de los intereses. Luego las políticas gubernamentales, si bien existe una ley del emprendimiento, pero yo les pregunto, o si han reflexionado, ¿qué tanto eso ha contribuido a nivel individual o a nivel de sus iniciativas económicas, sus iniciativas productivas o el emprendimiento que ustedes, como lo manejen, realmente ha fortalecido ese proceso, esa ley a nivel individual? ¿O creen que ha sido una brecha más para no despegar las iniciativas económicas que han encontrado? Y particularmente ahí no existen, particularmente a nivel municipal, alguna política pública municipal de desarrollo económico que pueda contribuir o apalancar muchas de las iniciativas a nivel comunitario. Y creo que es una brecha que nos enfrentamos constantemente porque vemos que el foco de atención muchas veces no están en programas enfocados al desarrollo de capacidades e iniciativas, más en el tema de obras grises. Entonces vemos nuevamente una brecha en el tema de qué reflexionar. En este sentido, yo culmino esta parte para exponerles los datos de manera general y cápsulas que lo que pudimos encontrar en la sistematización de experiencias, pero que nos pueda permitir como un proceso de interactuar un poquito. Entonces yo abro la plenaria para quienes tengan dudas, inquietudes, aportaciones y podamos conversar en un primer momento. Sí, Álvaro, adelante. Ok, vamos a empezar Esa es la primera interrogante que nos lleva. ¿A qué le llamamos exitoso? Porque nuestra concepción probablemente para la cooperación dice números y eso es exitoso. Pero a nivel comunitario terminó el proyecto, nos fuimos y dijimos y reportamos, fue exitosa nuestra intervención, pero cuando volvemos al mes, desapareció nuestra iniciativa económica. Entonces, ¿a qué le llamamos exitoso? Nuestra concepción tiene que buscar o encauzar a qué le vamos a denominar a nivel individual, a nivel organizacional, a qué le llamamos exitoso. Por eso la reflexión es, ¿fue exitoso? ¿No fue exitoso? Eso es una de las interrogantes que ustedes se van a llevar en este primer momento, porque realmente cada una de las organizaciones establece ciertas condiciones o características a qué le llamamos exitoso. Primero por acá, después por acá, por favor. Adelante. Sí, la concepción particularmente de POP está enfocado en el tema del buen vivir.
que toma como elemento central el tema del territorio. Y el territorio es un cúmulo de conocimientos, elementos que está desde el abuelo, desde la mamá, desde que el prestamista a nivel comunitario o desde el tío. O sea, hay un cúmulo que está alrededor de, y por probablemente su primer referente, y creo que hay una reflexión, no sé si compartís la idea, es que si hacemos una recopilación a nivel país, ¿quién puede ser el referente de Guatemala? Que sea alguien diga, yo admiro a Juan, por ejemplo, solo por nombrar, yo admiro a Juan y que él es mi referente, que ha sido exitoso en iniciativas económicas o de emprendimiento. No existe realmente alguien que nos represente, que diga, yo quiero seguir, él es mi modelo y lo voy a continuar. Entonces no existe ese proceso. Siempre nos basamos nuevamente en héroes a nivel internacional y no existe como un modelo. Entonces PopNoc lo que hace es encauzar justamente es que hay modelos, probablemente no le llamaban emprendedores, no le llamaban iniciativas, les llamaban comerciantes a nivel comunitario, que iniciaron particularmente picando piedra probablemente, desarrollando el tema de alfarería, cerería, que hay modelos a nivel comunitario que pueden contribuir. Ahora, ¿cómo podemos garantizar el tema de exitoso que decíamos? Tenemos que evaluar desde las dos vertientes. El tema, si vimos, PopNoc tiene dos conceptos, particularmente las productivas, que solo buscan encauzar el acceso o generar un proceso de alimentación, o sea, el tema del autoconsumo. Pero si queremos encauzar iniciativas económicas, entonces su intención es generar el tema de rentabilidad o el tema de generar ingresos para lograr cubrir otros costos a nivel familiar. Entonces, ahí ya tomaste un criterio que sería el tema del salario mínimo como estándar, porque en su mayoría, si la mayoría de jóvenes o quienes inician actividades económicas ven que no es rentable, lo primero que hacen, ¿qué? Mejor voy a buscar empleo y abandono mi iniciativa. Entonces, por eso es que se busca al menos establecer un parámetro. Eso solo es un parámetro que se ha establecido hasta el momento, pero pueden haber otros criterios que probablemente, no me dejarás mentir, que Plan Internacional probablemente en esa línea ha logrado colocar otros elementos para poder decir, este es exitoso o contémoslo como historia de éxito, ¿verdad? Gracias, Juan. Perdón. Sí. Ese es justamente lo que queremos avanzar, cómo definir qué es exitoso algo, pero definitivamente no se reduce a números. Y justo esa es la primera pregunta que tenemos entre todos definamos. ¿Cómo vamos a definir que algo ha sido exitoso? Algunos dicen sí, decía, nosotros tenemos todavía que trabajar esos parámetros, esos criterios de cómo definir algo exitoso. No lo tenemos, es el reto que nos planteamos, pero sí tiene que ir orientado a sostenibilidad de distinto tipo. Es decir, algunos dicen, bueno, es exitoso porque la gente, aunque fracasó, aprendió cómo es un negocio. Si eso es lo que uno se propuso, eso no es el objetivo. Entonces, lo que tenemos que tener es la claridad del alcance, de hasta dónde queremos llegar. Y dependiendo de eso, pues no es tal vez sostenible en el tiempo, pero le dejó un aprendizaje que le va a hacer bien su vida. Bueno, eso podría considerarse un éxito, pero el reto es, honestamente, ¿qué es lo que nos proponemos con claridad? Procesos que se prolonguen, o el momentito. Sí, gracias. Sí, solo continuar aquí con Rosario, perdón, y luego le damos la palabra acá. Sobre, digamos, también ciertas categorías que sean, por un lado, separar la economía informal de la economía formal. Dentro de la economía informal, de alguna manera, se han integrado los emprendimientos, pero hay emprendimientos de subsistencia que son solo mecanismos o estrategias de las familias, porque en ese momento lo que estamos viviendo en Guatemala, las estrategias que tenían las familias de migrar migración transfronteriza, migración interna, se han desquebrajado, debilitado
o se han cerrado y entonces el emprendimiento por subsistencia se vuelve como un mecanismo para apalancar esa situación. Lo que nos enfrentamos es que, digamos, para que un emprendimiento, digamos, que no sea de subsistencia, sino que tiene la intención de escalar y está como en el marco de la ley de emprendimientos de Guatemala, debería de contar efectivamente con la asesoría, el acompañamiento, la inclusión financiera y otros para lograr detonar, independientemente del sector que defina la persona, familia a desarrollar, porque en todo caso va a contribuir. Luego lo que hemos observado, y ha sido interesante cuando preguntamos en temas de hablar salario mínimo o no, ¿verdad? Las familias también hacen una relación costo-beneficio sobre trabajar en el sector formal o mantenerse en el sector informal, y está ganando el sector informal, precisamente por generar más ingresos para la familia que si a trabajar. Entonces creo que yo diría que pues sí es bueno calificar, pero una calificación cualitativa, ¿verdad? No cuantitativa. En todo caso, yo diría que es la suma de las estrategias de las familias que garantiza, que incluye la migración internacional, como para poderlo solventar. Por ejemplo, hacíamos una vez un ejercicio con estudiantes sobre, por ejemplo, cuánto ganaba el salario mínimo y cuántos eran sus costos. Y al final del día ganaba salario mínimo 110 quetzales en ese momento y gastaban diarios 50, 60 hasta 75 quetzales. Entonces el saldo tenía que ocuparse para pagar todo caso. Entonces era solo si eran estudiantes que vivían con sus familias y etcétera, el salario mínimo respondía más o menos a sus necesidades. Entonces yo creo que hay que también entender ese entorno comunitario, ¿verdad? Y creo que la intención de poder de hacer estos, más de que calificar, sino valorar, ¿verdad? Y sobre todo la estrategia de soberanía alimentaria, el consumo responsable, también la visión política, ¿verdad?, que responde. Entender eso creo que van a llevarnos a fortalecer estos procesos y creo que finalmente, ¿verdad?, lograr esta situación en la que nos defendemos. Y felicitar a Paul, ¿no? Recuerdo que hace unos años hablamos de los emprendimientos, ¿verdad?, de los retos que representan. Desarrollar esa estrategia es compleja. Nosotros en el pasado he trabajado en el tema y ahora como investigadora pues lo vemos como lo complejo que es, y no solo para el emprendimiento, sino la pequeña y mediana empresa se queja cada vez más. La migración está tocando todos los sectores, hasta el sector informal, ¿verdad? Entonces eso también creo que es otro elemento de discusión. Gracias. Sí, yo lo que tengo aquí son algunos desafíos para este tipo de trabajo. El primer desafío es cómo logramos nosotros conocer el pensamiento de los pueblos originarios y no seguir con el pensamiento occidental que tenemos ahorita. Los sujetos de esta economía son los pueblos originarios, pero no sabemos qué están diciendo sobre eso. A la larga estamos imponiendo una concepción occidental que nos está truncando un proceso de vida. Es el primer desafío. El segundo desafío es que este tipo de experiencias se basan en proyectos que yo le llamo de muerte anunciada. Se acabó el financiamiento y se jodió el proceso, excepto si hay capacidades vitales en las comunidades para seguir adelante. Y ahí tenemos, yo me lo asumo de manera autocrítica, tenemos responsabilidad de quienes hemos trabajado en la cooperación internacional, porque en última instancia estamos defendiendo el pastelito y tenemos nuestra propia capilla, nuestra propia iglesia. Entonces tenemos que ubicar proyectos de esta naturaleza y atomizamos a las comunidades. Ese es un primer desafío. El otro desafío, bueno, eso quiere decir que la cooperación que se siente y que converse. ¿Cómo podría mejorar su estrategia de acompañamiento en este tipo de iniciativas para que tenga mayor resultado cualitativo? Ahí coincido con Popnojo. Nos interesa el indicador cualitativo, el indicador cuantitativo que sirva para las agencias
de las políticas gubernamentales, de dónde vienen. Luego, el impacto político de estas experiencias. Las organizaciones, es otro desafío. ¿Cómo lograr que en una municipalidad se asuma una política municipal en torno a este tipo de iniciativas? De manera que la parcelita o el negocito o esto dé un salto. Entonces tenemos una política municipal a favor de la agroecología, de qué sé yo, ¿verdad? Y asumir las responsabilidades a nivel local. Ahí hay mucho que trabajar. La otra, yo me pregunto por qué las organizaciones que trabajamos en este tema no logramos crear un fondo propio, una especie de banco alternativo, como se ha logrado en otros lugares. Por ejemplo, Bancasol de México puede darnos experiencias en ese sentido, ¿verdad? Eso podría, entonces podríamos hablar de sostenibilidad. El cuentito de la sostenibilidad está bien para los informes y las, ¿verdad? Y algunos libritos, ¿verdad? Pero la sostenibilidad hay que verla en concreto, ¿verdad? Y luego, una cosa muy importante es que los sujetos con los que trabajamos deberían de conocer cómo se mueve el capitalismo, a nivel local, cómo se genera, cómo una tienda en concreto y la otra las ponen a competir las empresas para vender la Coca-Cola, por ejemplo. Cómo esa plata se va y cómo la plata que viene no se queda en la comunidad. Lo de las remesas es un negocio para las élites, ¿verdad? Es un alivio para los pobres, pero es un negocio para las élites. Y esos son temas importantes que hay que abordar en concreto. Bueno, y por último, hay experiencias novedosas que habría que revisarlas, como el mercado de Sanc en Chisec, en Rayujá, la experiencia de Comal en Honduras en una primera fase, ¿verdad? Que lograron tener su moneda propia. Lo decía lo de COSOL, la red económica mesoamericana, ¿verdad? Ellos tienen varias experiencias en Latinoamérica, donde pueden, sí, y las de México. Ajá. Ahí me quedo. Y creo que en la línea de eso, ¿qué entendemos por desarrollo nosotros? Pero ¿qué entienden las comunidades por desarrollo? Creo que hay un tema de semántica, de comprensión a nivel de nosotros, a nivel comunitario. Pero sí, Álvaro, adelante. En el contexto de esta misma pregunta, lo que pasa es que justamente nosotros como organizaciones, pero a veces también la cooperación, se nos castiga mucho con esto precisamente de los resultados, y pretendemos que este tipo de iniciativas económicas generen los ingresos que generaría una empresa, y no es así, porque no son empresas, son emprendimientos. Lo cual me lleva a compartir dos elementos que a nosotros nos han servido. Primero, justamente lo que decías, ¿verdad? Se están invirtiendo 5,000 quetzales para emprendimientos. ¿Qué empresa vive con 5,000 quetzales? ¿Qué empresa se establece con 5,000 quetzales? Ni siquiera una peluquería donde una silla de esas cuestan casi 3,000 quetzales. Entonces, pero hay un elemento bien importante al que sí se está contribuyendo y que creemos nosotros que lo hemos dejado desapercibido, y es un número importante y cuantificable, y es la reducción de la pobreza extrema. O sea, recordemos que el concepto de pobreza extrema, pero estos emprendimientos sí están contribuyendo a reducir la pobreza extrema, y eso no lo estamos haciendo visible las organizaciones. Entonces, cuando empezamos a ver esto, nos damos cuenta de que quizás no están generando macro ganancias, eso lo tenemos claro, pero sí están contribuyendo a que la persona tenga más de $1 al día. Eso si hacemos la revisión de las ganancias, lo vamos a tener. Lo otro es también, ya lo decía, en el tema del fortalecimiento de capacidades, que sí quedan, pero luego vienen, bueno, hay una serie de reflexiones, yo creo que más vamos a tener que compartirlas escribiéndolas, porque hay varias reflexiones en torno a esto. Yo solo quisiera enfocarme en algunas cosas. Primero es también que nos estamos equivocando, bueno, son perspectivas, son reflexiones, no son conclusiones ni nada, que pienso que nos estamos equivocando cuando pretendemos que
las actividades de seguridad alimentaria se puedan convertir en empresas. Ese concepto de que produzcan primero para comer y los excedentes, ya los indicadores de desarrollo que nos plantean nos dicen que no estamos en un espacio donde la gente va a producir para comer y de ahí va a sacar excedentes para tener cubiertas sus otras necesidades básicas. Entonces sí hay que pensar en esa diferenciación. Creo que son como los 3 niveles, ¿verdad? La seguridad alimentaria como un primer paso, soberanía alimentaria como un siguiente paso y quizás pensar ya en la empresarialidad como un tercer paso. Y entonces esto me lleva también a otro aspecto importante que tiene que ver con pensar en procesos empresariales y no solo en proyectos de emprendimiento, porque las organizaciones hemos hecho mucho en emprendimiento, realmente nos hemos topado con muchas paredes en emprendimiento, pero nos está haciendo falta el tema de los procesos empresariales. ¿Y por qué empresariales? Esta también es una discusión que se nos señala cuando somos organizaciones sociales, porque todos tenemos claro el concepto del capitalismo, pero hay un principio ahí que si siempre hablamos con quienes nos dicen lo que queremos oír, vamos a permanecer en el mismo círculo. Entonces hay que escuchar la propuesta capitalista, pero no voraz. Eso sí estamos también de acuerdo. Pero sí hay que escuchar, hay que ver cómo podemos ir generando ya otro tipo de empresa. Porque la empresa agropecuaria nos está dando 2 elementos. Uno es que ya no está generando mucho. Y el otro, que me quiero quedar con eso, o sea, hay más, pero igual esto es un diálogo de muchos. Y la otra es que, digamos, la empresa esta nos está generando esta parte del tema de pensar en generar ingresos. Eso no lo podemos perder de vista. Pero el otro elemento también que tengo aquí es el tema de la innovación empresarial, porque nosotros estamos identificando también en las áreas donde trabajamos que los jóvenes ya no les está interesando el tema de trabajar la tierra. Eso sí es un reto fuertísimo, porque nos vamos a quedar sin nuestra autoproducción en el país, digamos, y eso, si ya tenemos dificultades de mortalidad materno-infantil porque no hay alimentos, eso sí nos va a llevar a un problema más significativo. Entonces hay que darle a los jóvenes otras alternativas, y si la agropecuaria no es precisamente la mejor, aunque nosotros seguimos considerando que la agropecuaria es importante, pero necesitamos seguir reflexionando y entonces qué paso de calidad damos en este tema de pasar del emprendimiento a la empresarialidad. Y ahí estamos muy débiles en nuestro país porque a nadie nos dan formación empresarial y en ningún espacio educativo casi. Gracias, Álvaro, por traer a colador ese proceso. Vamos a permitirnos retomar luego de la refacción, entonces solo para que luego lo dejamos ahí. Yo agradezco mi intervención, entonces le dejo el uso de la palabra a William, por favor, permiso. Sí, yo creo que pues ya empezó como a surgir el aporte, las ideas, y eso es muy valioso y precisamente lo que queríamos generar, pero vamos a tener que hacer una pausa en estos momentos y pues vamos a tener la oportunidad de conversar, de platicar, de opinar, ya en grupos más pequeños y luego hacer plenarias como para que todas y todos tengamos la oportunidad de hablar y de aportar lo que pensamos y lo que consideramos. Entonces vamos a agradecerles, hacer una pausa en estos momentos, y también me permito pues agradecer a las personas que se conectaron, como decía Juan José al inicio, pues también esta parte introductoria, que así le llamamos nosotros, la transmitimos por Facebook, así que pues, si pueden volver a ver la transmisión, porque entiendo que va a quedar grabado, para que pues también la puedan compartir en esta parte que otras personas también puedan conectarse. Entonces agradecemos a las personas que se conectaron por Facebook Live en esta parte. El en vivo lo vamos a cerrar acá, porque ya vamos a entrar a discusiones un poquito más específicas, a trabajos de grupo, donde vamos a tener la oportunidad de hablar y de platicar, conversar y opinar. Y entonces agradecemos a las personas que se conectaron, cerramos la transmisión y pues siempre estén al pendientes de las páginas o las redes sociales